Dice Pablo Casado que o hay voto útil, insiste Pablo Casado en el llamado voto útil, o gobernará Sánchez, Podemos y los separatistas. Entonces yo lo que digo simplemente es, ya nos vamos a poner de acuerdo luego, los partidos que defendemos España y la Constitución, pero creo que es bueno, si nos la jugamos tanto como todos estamos de acuerdo que nos la jugamos, que apostemos por quien puede liderar la alternativa a Pedro Sánchez. Claro. A ver. Decir esto es como decir que lo que tenemos que hacer todo el mundo es ver el telediario de Antena 3 y no ver Intereconomía y no ver 13 si queremos que haya un cambio en la opinión pública respecto a la forma de pensar los españoles. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Es decir, en cierta medida creo que hay alguna cosa en la que sí tiene razón. Es decir, este mensaje, ayer lo dijo mejor que el fin de semana, porque el fin de semana lo centró especialmente en Vox. Ahora lo ha centrado en Ciudadanos y en Vox, lo cual ya me parece normal, porque el otro sí que era un mensaje absurdo, porque era decir, si estás descontento con el Partido Popular no votes a Vox, pero no digo nada de Ciudadanos, con lo cual dice, bueno, pues entonces votaré a Ciudadanos. Yo creo que es mucho mejor que un desencantado del Partido Popular vote a Vox a que vote a Ciudadanos, porque si vota a Vox no tengo ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo. Sin embargo, si vota a Ciudadanos, pues no sabemos lo que va a suceder. Yo creo que es desacertado sobre todo porque no es riguroso. Creo que debería haber echado números y haber entendido un poquito lo que está pasando en este país, que es sitios donde va a haber 5 candidaturas y algunos sitios como Madrid donde va a haber 6 candidaturas. Siendo ese el escenario, habiendo un reparto tan grande y tan fragmentado, creo que, y ahora lo iremos viendo datos, creo que precisamente el peor escenario para el Partido Popular, el peor escenario para España es aquel en el que el voto útil hace que se concentre en el Partido Popular. Porque probablemente el Partido Popular saque más de 100 diputados, pero que eso sea a costa de que Vox y que Ciudadanos saquen muchos menos diputados y que por tanto la suma de ambos, de los tres, sea absolutamente insuficiente para poder gobernar. ¿Qué es importante? ¿Que Pablo Casado sea presidente del gobierno o que Pablo Casado saque más de 100 diputados? En mi opinión es el conjunto. Creo que hay muchas provincias, iremos detallando un poco qué provincias sí, qué provincias no. Vamos ya con los 3 escenarios que ha diseñado Alfredo Fernández, el primero de los cuales es la proyección en escaños que hace Alfredo a día de hoy, 19 de marzo de 2019. Este es el primer escenario que nos dibuja Alfredo, el Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Unidos Podemos, Vox y en último lugar la suma hipotética de escaños de las 3 formaciones de centro, centro-derecha y derecha. A ver, cuéntanos. Este escenario está hecho sobre la previsión anterior al mensaje de Pablo Casado, es decir, empecé a hacerlo la semana pasada teniendo en cuenta distintas variables. La primera encuesta de Michavila, antes de que decidiera hacer política con sus encuestas, cuando era riguroso, he utilizado los resultados de Andalucía, los resultados de las 2 generales, y incluso un pequeño recordatorio que analiza circunscripciones similares de Andalucía respecto a circunscripciones similares pues, de sitios como Boadilla del Monte o como Simancas en Valladolid o como Coruña, como Pontevedra o como... Entonces, sobre todo eso hemos hecho una proyección respecto a los porcentajes que aparentemente más o menos parecen consolidados en encuestas y bueno, analizándolo eso en la repercusión que tiene ese 10% respecto a otras circunscripciones, porque ese 10% de Vox, por ejemplo, puede ser un 17% en Madrid, sin embargo va a ser un 3% en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, analizando eso y haciendo una proyección luego en escaños. Este escenario, que yo creo que es el que más o menos había hasta que Pablo introdujo este equivocado mensaje del miedo, hacía que había serias opciones de que la suma de Ciudadanos, Partido Popular y Vox sumasen 176 diputados. ¿Qué sucede en este escenario? Que este escenario, incluso si hay variaciones, hay aproximadamente 40 diputados donde el baile sería entre ellos. Es decir, si el porcentaje es un poquito inferior en el Partido Popular y pasa a 101, probablemente ese diputado sea un 27 de Vox. Eso puede suceder, por ejemplo, en Ciudad Real, eso puede suceder, por ejemplo, en Valladolid, eso puede suceder, por ejemplo, en Salamanca. Es decir, hay muchas circunscripciones donde ese diputado que perdería el PP iría a Ciudadanos o iría a Vox. Por tanto, realmente para España, no hablo para el Partido Popular, para España no sería negativo para el PP, claro, pero no para España, ¿no? Entonces, creo que en este escenario, que es el que más o menos yo entendía que era el previsible, que son, bueno, pues un porcentaje aproximadamente eso del 10-50 en el conjunto de España Vox, un 17,5 Ciudadanos y un 21,5 Partido Popular, estaríamos en condiciones de tener una mayoría alternativa a los soberanistas y a la izquierda y extrema izquierda en su conjunto, ¿no? Me llama la atención también lo del Partido Socialista, porque es verdad que muchas encuestas le elevaban a 120, 130. 130 me sale muy difícil. De hecho, creo que hay un escenario que veremos luego, que es el máximo del PSOE, cuando quieran que me sale unos 113.
Pues si pasamos al siguiente... ¿El escenario número 2 qué es? El escenario número 2 es la incidencia que tiene, que tendría... La llamada al voto útil. No. La llamada a que no le hagan caso al mensaje. O sea, esto no tendría efecto el voto útil. Tú has lanzado el mensaje del voto útil, la gente puede hacerte caso o puede no hacerte caso. Si no te hicieran caso, es esto. Que lo que estás haciendo en cierta medida es incentivar el voto, es decir, lo que estarías consiguiendo es el efecto contrario, que más gente votara a Vox porque no te crean este mensaje, porque ojo con los mensajes. Si tú estás diciendo algo, también puedes la gente interpretar cuánto resultado va a sacar Vox para que el PP tenga que mandar el mensaje que ojo con votar a Vox. Entonces, te puede salir bien o te puede salir mal. Si te sale mal y no hubiese efecto de voto útil, significaría que tú bajarías un poquito a costa de que subiría especialmente Vox. Y nos estaríamos en un escenario de un 12, un 13%. Si consigues esto, lo haces francamente mal, porque tú estarías perdiendo prácticamente... 20 diputados. Prácticamente 20 diputados para que Vox simplemente tenga 6 más, porque de 26 pasaría a 32. Sí que es verdad que Ciudadanos se vería también beneficiado, que subiría 7, pero digamos que la suma sería ganar 13 para perder 19. O sea, sería un escenario un poco peligroso. De esa opción se vería beneficiado al Partido Socialista, que esos 6-7 diputados de restos se los llevarían ellos. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que si tú lanzas este mensaje y te sucede lo que no deseabas, es decir, que no se te crea este mensaje y que haga el efecto contrario, sería negativo respecto a lo que sucedería si no hubieses abierto un debate innecesario que no tenías que abrir. Eso es lo que sucedería. Vamos al escenario 3. Si pasamos a la siguiente, que sería ya el peor de los escenarios. Que la gente hiciera caso al llamado voto útil. Exactamente. Entonces, efectivamente, el Partido Popular subiría incluso un 23%, aumentaría su número de diputados incluso a 110%, pero sobre todo a costa de que, claro, si eso funciona, significa que Vox no llega al 10%. Si eso sucede, Vox sacaría solamente 12 diputados y sería el escenario que más se aleja de ninguna posibilidad de gobierno, porque aquí ya ni PNV, ni abstención de un grupo parlamentario, ni nada. Esto significaría que no hay ninguna opción de poder gobernar, con lo cual tú no debes lanzar nunca un mensaje, sobre todo porque tienes que partir de una realidad, y es que si tú sacaste un 30% en el 2015, tienes que tener en cuenta que ni siquiera un 25% es un resultado realista. Es decir, las posibilidades que tienes de llegar a ese número es muy complicado. ¿En qué tiene razón Pablo Casado? Pablo Casado tiene razón en que hay 11 provincias, que son especialmente las de Cataluña, Vascongadas, Galicia y luego algunas de las pequeñas, donde efectivamente el Partido Popular solo tiene un representante o ninguno. Entonces, esos votos sí que puede hacer que efectivamente en Gerona, pues por ejemplo, no tengas representación, que en Guipúzcoa, por ejemplo, no tengas representación. Es decir, que esa fragmentación haga que ni Vox ni Partido Popular tengan ningún diputado. Entonces, eso sería en 11. ¿Cuáles son esas provincias donde el discurso de Pablo Casado alentando el voto útil tiene todo el sentido? Tiene todo el sentido en Gerona, Lérida y Tarragona, tiene sentido en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, es decir, las 3 pequeñas de Cataluña y las 3 de Vascongadas. Es decir, las poblaciones de las provincias separatistas. Exactamente. O al menos de vocación nacionalista. Donde claramente ahí yo creo que Vox podía, o por Partido Popular y Vox, ahí podían tratar de entenderse, porque incluso sería donde menos coste electoral tendría ir juntos. Con lo cual, bueno, pues yo lo valoraría. Alianza Popular y UCD, por ejemplo, iban juntos en el País Vasco, ¿no? Y luego hay otras provincias que son Orense, Segovia, Cuenca, Huelva y Cáceres, donde creo que efectivamente la irrupción de Vox, aunque sea un 5 o un 6%, sí podría ser motivo para que perdiera un diputado el Partido Popular en favor del Partido Socialista. O sea, entonces, esas 11 provincias son las que creo que sí tendría sentido el mensaje que está lanzando el Partido Popular. O sea, de manera que cuando Pablo Casado alienta el voto útil y habla de que Vox, votar a Vox en determinadas provincias pequeñitas puede ser en menoscabo del conjunto general de la derecha, hay en lugares que sí que tiene razón Pablo Casado. En 11 provincias, pero en el resto no lo tiene. Puso el ejemplo de Ávila, que era su provincia donde él era diputado. Ávila es un ejemplo de que efectivamente el voto útil no está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el Partido Popular casi triplica al Partido Socialista en votos. El Partido Socialista hoy tiene un diputado. Son 3 los que se eligen en Ávila y tiene 1. Las posibilidades que tiene el Partido Socialista de conseguir 2 son ninguna. No hay ninguna posibilidad. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que el Partido Popular mantenga sus 2 diputados y que o bien Ciudadanos o bien Vox, si una parte del electorado va precisamente a Ciudadanos o a Vox,
pueda quitar ese diputado al Partido Socialista. Con lo cual se podría dar el caso de tener 3. Otro ejemplo que es muy bueno es Salamanca. Salamanca es una provincia de 4 diputados. En la actualidad el Partido Popular tiene 3 y el Partido Socialista tiene 1. Las posibilidades que hay que el Partido Popular mantenga los 3 son ninguna. No hay ninguna posibilidad de que mantenga los 3. En el mejor de los casos conseguirá mantener 2 diputados. Evidentemente, en el caso de Salamanca, casi te compensa fomentar el voto a Vox, porque lo mejor que puede suceder es que el resultado o el escenario sea 2-1-1, es decir, el conjunto de la derecha mantendría 3 diputados, pero si tú desincentivas el voto a Vox, por mucho que voten al Partido Popular, no va a conseguir el 48% que consiguió. Eso puede suceder también en Valladolid, eso puede suceder, por ejemplo, en Ciudad Real. O sea, estas provincias de 4 o 5 diputados, Burgos, son provincias donde yo creo que el Partido Popular, ese diputado que pierde, no le interesa lanzar el mensaje de que no votes a Vox porque estás dividiendo, porque es mejor precisamente que vaya Vox a que vaya a otros partidos, o que no vaya a ninguno, o que incluso se quede en el Partido Popular, porque lo que está claro es que Vox en casi todas estas provincias va a sacar mínimo un 7, un 8, un 9, un 10, entonces casi interesa que puedan llegar al 13 o al 14% que te da ese diputado. Entonces yo por eso creo que es más un error que un acierto el mensaje del voto útil. La unidad de acción, en mi opinión, debe ser en tener claro cuál es el mensaje de los 3. Los 3 partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tienen que entender que el enemigo es Pedro Sánchez, que el enemigo es Pablo Iglesias, que el enemigo es los separatistas, y yo creo que de libertad a la gente del mundo del centro derecha que voten la opción que quieran, aun a riesgo de que en algunas provincias efectivamente pueda ser perjudicial. Pero es que hay algunas donde es hasta positivo que se presente Vox, entre otras en tu provincia, Alicante. Tu provincia de Alicante... ¿Cuántos manda? ¿Cuántos diputados manda? Creo que 11 o... creo que 13 diputados. 11 o 13. Muchos. Entonces son muchos diputados. Es que es la cuarta provincia más poblada de España. Está Madrid, está Barcelona, está Valencia, luego Alicante y Sevilla, que son un empate entre las 2 provincias, que creo que las 2 mandan 13 diputados. Pues fíjate, en Alicante es el ejemplo más claro porque el conjunto de la derecha se está moviendo en una horquilla de 4-3-2. O sea, podrían ser 4 Partido Popular, 3, o sea, digo como máximo, o sea, el 4-3-2 de lo que serían 9 diputados de 13, que sería un resultado espectacular, sería el máximo que pueden estar. ¿Se puede quedar en menos? Sí, pero ¿cuál es el que se puede perder? En mi opinión, el más difícil de conseguir es el cuarto del Partido Popular. Es decir, es más fácil que Vox saque 2 a que el Partido Popular saque 4. Luego, si lo que te interesa es el conjunto, yo creo que no hay que debilitar en que cada cual vote en conciencia lo que considere, y lo importante es que tengan unidades de acción respecto a lo que tienen que hacer al día siguiente de las elecciones, que desde luego es ponerse de acuerdo. Muy interesante análisis, y además que, en fin, vamos a extraerlo de este programa para luego que lo puedan ver ustedes en concreto en YouTube y después de las elecciones ver cómo ha funcionado, hasta qué punto Alfredo Fernández tenía razón en sus vaticinios. Ya han visto ustedes que esto del voto útil es cierto en 11 provincias de 52. De manera que el mensaje de Pablo Casado es relativo.